Hola amigos, yo soy Iván y te doy una vez más la bienvenida a mi canal de libros y películas. Un espacio donde comento los últimos libros y películas que he visto y mi opinión al respecto. Para ver el libro de hoy, comencemos ya. El libro del cual les hablaré hoy es Memorias de una Geisha, como habrán visto ya en el título. Este libro tiende a ser una autobiografía sobre la vida de una geisha, aunque las cosas como son. Realmente es una novela de una geisha contando su historia. Vaya, una novela en forma de autobiografía o algo así, encaja en ese género. Comienza con una señora mayor, una geisha ya vieja, que se reúne con un amigo americano para contarle su vida y todo lo que pasa una geisha. Y realmente en la novela, Arthur Golden, que es el escritor de este libro, logra algo para mí muy bien, que es hacerte identificar o hacerte creer que la anciana, la geisha, a quien está hablando directamente es a ti, que te lo está contando a ti. Yo personalmente varias veces sentí que era directamente conmigo con quien estaba hablando. Y eso es un logro positivo del libro. La historia comienza desde que es una niña, con Chillo, que es el nombre que tiene esta geisha de nacimiento, porque verán con el desarrollo de la novela que las geishas luego adquieren un nombre de geisha que con el que se identifica ya en su vida profesional. Ella nació en un pueblo de pescadores, en una ciudad muy apartada en un pueblecino de pescadores muy apartados del resto de Japón, un lugar sin ningún desarrollo en inicio del siglo XX, en el cual su madre estaba enferma con una enfermedad terminal, su padre era un pescador mayor que había perdido su familia anterior y que no era muy expresivo en sus sentimientos y tal, y ella tenía una hermana. Allí se desenvuelve su infancia hasta que en un momento la madre, o sea, el padre, ante la situación ya familiar que había de la madre muriendo, de él que no tenía forma de ocuparse de ella, la vende a una persona con más dinero que la manda a Gijón, Gijón, bueno, no sé si se expresa así, o sea, me cuesta expresar cómo se expresa el distrito principal de las geishas en Japón, que es ahí donde las mandan a una hoquilla, que ya verán cuál es el significado, y ahí empieza todas las peripecias de esta niña para convertirse en geisha. No voy a dar spoilers de cómo es la historia porque saben que eso no es lo que hago. No relato el libro como tal, sino que doy mi opinión de diferentes temáticas del libro, diferentes detalles del libro como tal, de lo bueno y lo malo, y para que ustedes se lo lean y lo descubran, porque si se lo cuento creo que pierde el sentido. Pero este es el inicio como tal que da sentido a todo lo que sucede en la novela. El libro me atrapó, no puedo decir que 100% sí, pero tampoco fue un libro difícil de leer. La primera parte como que va un poco lento, te cuesta avanzar y quieres apurarlo para terminar y pasar, llegar a una trama que comience a engancharte. Pero no es menos cierto que la primera parte tiene su interés y que es necesario leerlo, porque es la descripción del Japón de la primera mitad del siglo XX, de lo que pasa a una niña para convertirse en geisha, de cómo funcionan las cosas de esta cultura, de por qué son tan importantes las geishas, en fin, que las descripciones y la parte de historia que introduce en el libro es necesaria más que todo para aquel que quiere empaparse de una cultura diferente. Ya la segunda parte, con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Chiyo ya convertida en Sayuri, que es su nombre profesional de geisha, y todo su andar como geisha y todo cómo sucede el desenlace de la historia. Todo esto ya se hace un poco más interesante y te mantiene un poco más conectado al libro. Pero atraparme de que no podía parar de leer realmente no sucedió por si es lo que espera. Pero sí se te hace fácil y amena la lectura porque tampoco es un libro complicado o difícil de leer por las descripciones y tal. Al contrario, es interesante lo que cuenta. ¿Qué es lo positivo del libro? Bueno, pues las descripciones. Realmente son muy buenas. Te ayuda a entrar en el mundo de las geishas y como ya había dicho en la cultura japonesa y en el carácter de los japoneses. Pero las descripciones de las geishas te ayuda a entender y a aprender sobre este tema. Yo personalmente tenía una idea muy vaga de lo que eran las geishas, con muchos aspectos equivocados, que luego he entendido a medida que he ido avanzando y que terminé el libro. Sobre todo el tema de la prostitución te da una idea de que la única prostitución no es la que normalmente conocemos. Las hechas al final son una forma fina y elegante de prostituirse, pero que no es la típica de siempre. De hecho, en el mismo Gijón, Gijón, bueno, ya saben que me cuesta decirlo, en el mismo lugar hay un distrito, una parte de la ciudad que está la prostitución normal, que incluso, daré un spoiler, donde cae la hermana
de Chillo, que es vendido también, que es la prostitución de pagar sexo y ya está. La geisha va diferente el tema de prostituirse. De hecho, normalmente su entretenimiento de los hombres no consiste en sexo, sino más bien en su baile, en su música, en su conversación, que hace que los japoneses estén totalmente entretenidos con ella. Y una geisha normalmente no se acuesta con muchos hombres en su vida. Es una cantidad contada porque más bien lo que buscan es una persona que la mantenga, que pague porque ella sea su amante y ya está. Que en eso es lo que está el libro, pero entiendes muy bien cómo va. En el libro está muy bien descrito y lo entenderás cuando lo leas. Pero lo mejor, sin duda alguna, es toda esta descripción y cómo te cuenta de qué va la vida en Japón en esa etapa y de cómo va la vida de las hechas. También hay otro aspecto muy interesante del libro y es entender que la única esclavitud no es la que había antes del siglo XIX, la de los esclavos, de trabajar en plantaciones, de servir a su amo y tal, sino que también esto que vive Chillo es una forma de esclavitud, la que vivían las niñas para ser hechas. La mayoría eran niñas vendidas, niñas que tenían que ir a un lugar donde las obligaban a formarse como hechas sin decisión propia, donde dependían de estas personas y tenían que hacer lo que ellas decían, donde la formación para convertirse en hechas es extremadamente dura en todas las artes que tienen que formarse, que una vez que se han formado como hechas sí tienen una vida un poco más lujosa que el resto de aquel Japón que había, que muchas personas eran pobres y tal y viven bien, pero tienen que renunciar a todo, al amor, a decidir por su vida, a hacer lo que quieran, tienen que vivir de las apariencias, de ser lo que son y esto es una elección hasta cierto punto porque es que de niñas las obligan a hacer esto, así que no es una elección de ellas y después zafarse es muy difícil porque hay dinero por el medio, porque hay esclavitud, hay persecución, en fin, que es otra manera más de esclavitud y te ayuda a comprender también un poco la naturaleza humana y cómo funcionamos en tantos aspectos diversos de la humanidad. Para mí, ¿qué es lo malo del libro? Bueno, pues sobre todo el final. El desenlace creo que no se ajusta a la historia que había dado. No voy a dar un spoiler porque si menciono nada más por qué no me gusta el final, ya daría un spoiler y quiero que se disfruten el libro. Y tal vez el final a ti te guste. Pero a mí en lo personal me parece que no estuvo acorde con la historia que había contado. No es el final que yo personalmente me esperaba. En los comentarios después que lo veas, si quieres me dices y yo te comento entonces por qué no me gustó o como sea. Pero no fue mi final preferido. Lo otro que no me gusta es que hay algunas incoherencias en la historia. Incoherencias sobre todo de cosas que suceden que no tienen que ver con otras del pasado, como que hay rupturas en la línea de tiempo que me dejan un sabor raro de que algo no estuvo bien escrito en el libro o no estuvo bien analizado. Lo otro que no me gusta es que durante la historia van apareciendo diferentes personajes a los cuales le coges mala voluntad o que no te son tan indiferentes, vaya, ya para bien o para mal y no lo cierran. O sea, se acaba la historia y no dicen qué ha sucedido con estos personajes. A diferencia, bueno, los personajes evidentemente principales sí sabes en qué terminan, pero estos que son secundarios hasta cierto punto, ya, te quedas así, no sabes qué ha sucedido. Y lo otro que no me gusta es que en la primera parte del libro abusa mucho de recursos literarios, por ejemplo, como la metáfora. Llega un momento que realmente para mí se hizo pesado tanta metáfora. Este es otro de los libros que se ha llevado a la pantalla grande. Aunque es otro caso también de los cuales no ha sido una buena idea, o no digamos una buena idea, no ha sido una buena transición del libro a película. Quedan muchos detalles que no están contados de la misma manera, que te desilusionan, en fin. No es el peor caso, pero tampoco es el mejor. Se puede ver la película, yo la vi, me gustó, no está mal. Lo que pasa es que cuando lees el libro te das cuenta que no es fiel al libro y que cambia muchas cosas que no sé, ni entiendo por qué las cambio. Con respecto al libro, he comentado con otras personas que lo han leído, algunos me han dicho que no lo recomiendan, otros que lo recomiendan 100%. Yo en lo personal creo que es un libro que se puede leer, que aprendes mucho, que la historia no está mal, que te entretiene y que es uno de los clásicos que yo, para mí, o si no uno de los clásicos, al menos uno de los libros, uno de los bestsellers que yo tenía que leer y que nada, que ya lo leí, que lo recomiendo también. Si tuviera que dar, como doy siempre, una recomendación o una puntuación al libro en base a 10 puntos, le daría 7.2, en el cual, sí, como te digo, lo recomiendo leer. El libro cuesta entre 2 y 10 euros en dependencia. O sea, libros de segunda mano de 2 euros lo puedes encontrar, 2, 3 euros. Y nuevo, de carátula dura como este, te lo puedes encontrar en 10 euros por Amazon o en una
librería. Hay libros que son ediciones especiales que lo he visto hasta en 150 euros. No hay que exagerar, pienso yo. Nada amigos, esta es la reseña de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas interesado por leer este libro. Recuerda que sí, que leer es transportarte en el tiempo, es vivir las historias en primera persona si de verdad te metes en el libro. Nos vemos en poco tiempo para seguir hablando de libros y de películas. Cuídate mucho. Ha sido un honor hablar para ustedes. Nos vemos. Chao, chao.